el análisis de las diferentes etapas que conllevan el procedimiento administrativo general. El día de ayer también les subí una pequeña explicación, una línea de tiempo. Ahora les voy a mostrar una resumida, la otra es un poco más completa, donde se mostraban dos facetas, el procedimiento a instancia de parte y vamos a ver también las variantes que se propician con el procedimiento a ejercicio de las competencias de oficio por parte de la administración pública. ¿Vale? Cuando nos referimos a las fases del procedimiento administrativo, cuando hacemos alusión a cómo es que se organiza el procedimiento administrativo de alcance general o el de orden general, este puede dividirse en tres fases correspondientes. Una relacionada al inicio del procedimiento como tal, que conlleva una serie de etapas y circunstancias que vamos a valorar enseguida. También ya luego la fase de trámite del procedimiento, que es de pronto la parte más importante en cuanto a la labor de la administración interna. La administración dentro de la entidad que de una u otra manera pues se circunscribe a la posibilidad de analizar ya sea las solicitudes, peticiones formuladas por el administrado, formuladas por las partes interesadas que requieren de la actuación o la participación del Estado, ¿no? Y de la representación de este, para llevar a el trance de la terminación del procedimiento, que no es más que ese periodo o plazo del cual dispone la máxima autoridad ejecutiva para materializar su decisión, para llegar a concretizar la voluntad administrativa y expresarla mediante una resolución administrativa que ponga fin al acto administrativo como tal. Y derivará en última instancia en la etapa de ejecución, que no es más que la operativización o la materialización de la decisión a la cual se ha arribado. En lo concerniente entonces al procedimiento administrativo, vemos que en su línea de tiempo una serie de etapas y momentos que se encuentran descritos tanto en la Ley 2341 como el Decreto Supremo Reglamentario, el 27113. En todo caso, cuando nos referimos al procedimiento administrativo de alcance general, aquel que se ha evidenciado o se está desarrollando a instancia de parte o a petición de parte, trae consigo la necesidad de reconocer las siguientes etapas o momentos. En este sentido, cuando nos referimos a la fase de inicio a la que hacíamos alusión hace un instante, estamos refiriéndonos a aquella petición que se ha formulado por escrito y que se ha hecho llegar a la entidad pública que nosotros como administrados consideramos competente, consideramos que vaya a ser la que va a tener que responder o es a quien consideramos tendría la competencia suficiente para responder a nuestra petición, a nuestra solicitud. Es importante entonces que nosotros tomemos en cuenta algunos factores con relación a la petición. Los vamos a poner en una pequeña nota en un costado. En el caso de la petición, de forma explícita, no reviste mayor circunstancia que el hecho de reconocer los siguientes aspectos. Voy a poner un fondo para que fuere más factible visualizarlo. Permítame un instante que coloco aquello. Ahora sí. Muy bien. Cuando nos referimos a la petición, estamos hablando de la formulación de una demanda, de una solicitud y en sí una petición que debe estar necesariamente fundada en derechos, cuando no también en obligaciones, que nosotros como partes de un proceso, de un futuro proceso, estamos requiriendo. Claro, aquí hay que hacer una pequeña apreciación al respecto. Puede darse la situación de que nuestra demanda, nuestra solicitud o nuestra petición como tal vaya a estar vinculada a solo la entidad pública o vaya a estar vinculada frente a terceros, frente a otros individuos.
Cuando eso ocurre, cuando yo formulo alguna petición o alguna solicitud a la administración pública para que resuelva de pronto algún diferendo, algún tipo de controversia suscitada con otra instancia, con otra parte interesada, que obviamente se encuentra bajo la regulación de la entidad a la cual yo me remito o a la cual accedo, es importante que se lleven a cabo también los mecanismos procesales administrativos para dar a conocer esa mi posición, para dar a conocer mi intención de que la administración pública vaya a reconocerme algún derecho o también que vaya a reconocer el incumplimiento de alguna obligación por parte del el tercero interesado. Perdón, permítame un instante, por favor. En este caso, entonces, cuando nos referimos a la petición, volviendo, gracias, am, tomamos en cuenta el origen de los derechos alegados o los derechos que se pretende hacer reconocer por parte de la administración pública, ya sea a favor del peticionante o inclusive frente a un tercero que pudiera haber desconocido alguna de sus obligaciones y que por intermedio de la administración pública buscamos que se reconozcan las mismas y por ende se cumplan. Entonces, de ahí también reviste una importancia interesante cuando activamos un procedimiento administrativo contra la actuación de un tercero. Esa petición va a tener que ser calificada. La segunda etapa que identificamos en el desarrollo del procedimiento administrativo o del proceso administrativo necesariamente involucra esta calificación. Cuando nos referimos a la calificación del proceso como tal, estamos haciendo alusión a aquella circunstancia en la cual la administración pública verifica o la entidad a la cual hemos dirigido nuestra petición constata si se encuentra dentro de sus competencias o se encuentra fuera del ejercicio de sus competencias. Entonces, esta etapa resulta primordial porque a veces el administrado puede equivocarse y no identificar con precisión qué entidad realmente resulta competente para atender alguna petición, atender alguna solicitud en concreto. Entonces, de ahí también reviste la necesidad de paralelo a lo que es la petición. Vamos a mover un poquito esto, que se vaya a reconocer también la salvedad de la acumulación de procesos cuando corresponda, una vez que ya han sido calificados estos, una vez que se haya certificado que la competencia puede ser ejercitada por parte de la entidad a la que estamos recurriendo y que existan inclusive otros procesos adicionales que tengan que tomarse en cuenta o acumularse al proceso original y que en esa lógica pues se puedan acumular los mismos para procurar que el Estado o la entidad pública favorezca al desarrollo de los mismos, favorezca el desarrollo de los procesos en miras precisamente a optimizar los resultados como tal. En ese caso, la acumulación de procesos, que viene a ser una etapa accesoria o una etapa complementaria al desarrollo del proceso en sí mismo, tiene por objeto el que se atiendan en relación a un criterio de oportunidad de mejor manera pretensiones que son coincidentes, ¿no? Cuando se han presentado dos o tres peticiones o solicitudes idénticas y que en base precisamente a las mismas se pueda tener un desarrollo cada vez más apropiado. Eventualmente, luego de la calificación o luego de la acumulación, puede darse todavía una circunstancia del rechazo de fondo del asunto, porque la calificación y la acumulación vienen a ser circunstancias que derivan de un análisis de forma, que eventualmente la circunstancia sí es competencia o lo que estamos pidiendo o la solicitud que se hace sí es de competencia de la entidad, pero los argumentos, las razones o eventualmente la petición en sí misma
carece de los elementos de fondo como para derivar en una decisión administrativa, ¿no? Que puede ser que que estamos intentando plantear una solicitud para el reconocimiento de un derecho que en realidad no tenemos o que en realidad no puede ser ejercitado a menos de que se dé cumplimiento a otros requisitos. Razón por la cual, por efecto precisamente de la calificación, más allá de la acumulación, que es una circunstancia accesoria, puede producirse el rechazo de una solicitud porque sencillamente es improponible o derivaría en un acto administrativo que no resulta ser coherente o que no resulta ser apropiado conforme a la normativa vigente. Razón por la cual no hay necesidad de ingresar a una etapa de trámite, sino que directamente se produciría el rechazo correspondiente. Ya respecto al fondo. ¿Por qué? Vamos con un ejemplo, y precisamente con el Ministerio de Educación. Si yo, por ejemplo, estoy tramitando mi título en provisión nacional, soy egresado de la carrera de medicina y además busco que se emita una resolución administrativa que demuestre el cumplimiento de todos los requisitos que no solamente tienen que ver con la culminación de la carrera, sino el cumplimiento del año de provincia. He presentado todos los requisitos, he presentado, en teoría, todos los elementos de forma exigidos, pasa una especie de etapa previa de calificación antes del periodo de prueba correspondiente y se examina la documentación. Si eventualmente yo no he presentado, por ejemplo, mi resolución administrativa que demuestra el cumplimiento del año de provincia, pues entonces mi solicitud va a ser rechazada. Pero eso es por una calificación de forma. El rechazo de fondo es de que yo haya solicitado, por ejemplo, una circunstancia que va más allá del reconocimiento de competencias por parte de la administración pública. En el caso que menciono, por ejemplo, que yo esté intentando que se me emita un título en provisión nacional sin el correspondiente cumplimiento de un requisito habilitante cuando se trata de una formación en el extranjero. Porque si yo he estudiado, por ejemplo, la carrera en el extranjero, yo no puedo solicitar un título en provisión nacional acá en Bolivia. Lo que puedo pedir es una homologación de título, pero que requiere un trámite previo ante el CV, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana. Entonces, en esa lógica se va a producir un rechazo porque excede de las competencias o excede de las facultades que le reconocemos a el órgano administrativo correspondiente, en este caso el Ministerio de Educación, y así eventualmente también en otras circunstancias. Ahora, hay situaciones en las cuales un proceso administrativo o un procedimiento administrativo puede ser rechazado, ¿no? Pero es un rechazo parcial, es un rechazo que en todo caso todavía está ligado a aspectos de forma que pueden ser subsanados, que en la calificación se identifiquen, por ejemplo, defectos que se hayan cometido en el enunciado de la petición o en la solicitud hecha a la administración pública y que como resultado de esos efectos o de esos aspectos que resultan ser todavía contradictorios, pues se da lugar a una subsanación de errores. Cuando esto ocurre, cuando tenemos un caso de subsanación de errores, se nos concede también un plazo para dicha subsanación, que comúnmente va de los 3 hasta los 5 días hábiles administrativos. En este caso, obviamente, lo voy a poner completo, días hábiles. Este plazo que se nos otorga con relación al acto administrativo, sobre todo en lo concerniente a la subsanación de defectos o en la subsanación de errores, responde sobre todo a ese reconocimiento por parte del Estado, por parte de la administración pública concerniente, de que sí he cumplido con los elementos básicos para mi petición, pero ha habido algunas circunstancias de forma que no han sido debidamente pues, organizadas, presentadas o planteadas, razón por la cual se me otorga ese periodo todavía para subsanarlas, ¿no? Que puede, como les digo, ser de 3 a 5 días hábiles, dependiendo la reglamentación específica de cada entidad.
Si yo no presento mi solicitud con las subsanaciones solicitadas, pues sencillamente la solicitud va a ser nuevamente rechazada. Eso significa que en esta etapa del proceso se determina todavía un quiebre o la posibilidad de un quiebre que puede deberse precisamente a la persistencia de errores o defectos en mi solicitud. ¿Esto qué denota? Que una vez presentada de forma subsecuente la solicitud ya con los errores subsanados o los defectos corregidos, en teoría, debe ser nuevamente calificada. La circunstancia, además, indica, de acuerdo a la normativa, que en esta segunda calificación ya no hay una nueva posibilidad de subsanar defectos o errores. Si persisten estos en el análisis que hace la administración pública con relación a los errores detectados y que en teoría no hubieran sido pues, resueltos o corregidos, corresponderá directamente el rechazo. Ahora, si es que el proceso se lleva de tal manera que los defectos identificados han sido subsanados o no ha habido ningún tipo de defecto luego de la calificación, al constatar aquello, vamos a la fase de admisión. Se pone en marcha o se ejecuta la admisión del procedimiento. ¿Y cómo sabemos que nuestro proceso administrativo ha sido admitido? Comúnmente, y como acontece, por ejemplo, en el régimen judicial, esta fase de admisión derivará en la posibilidad de la emisión de una providencia de admisión. Se nos notifica por escrito, indicando de que nuestra solicitud ha sido admitida para su valoración posterior y se produce y se abre inmediatamente el periodo probatorio, ¿no? Es en ese sentido que a partir de este momento, a partir de la providencia de admisión, es que ingresamos a la fase de trámite. Esa fase de trámite tiene por objeto, sobre todo, validar y verificar todas las pruebas que pudieron haber sido aportadas dentro del desarrollo del proceso. Obviamente, si el proceso o el procedimiento administrativo solo involucra la circunstancia de peticiones o formuladas por el administrado o por una de las partes interesadas, pues en ese caso connotará o se verificará solo la existencia de pruebas de cargo, que en realidad se manejan simplemente con la denominación de pruebas, nada más. Pero si es que existe contradicción, o sea, yo estoy planteando un procedimiento administrativo contra un tercero, o sea, estoy buscando que la administración pública o el ente estatal me dé la razón respecto a derechos que han sido irrespetados o conculcados o bien obligaciones que no han sido cumplidas por parte de terceros, pues entonces, en el caso de las pruebas, se abren dos posibilidades. Uno, las que yo presento como parte interesada, como solicitante, y las que puede presentar la contraparte. Las presentadas por el solicitante reciben la denominación de pruebas de cargo. Y las pruebas presentadas por la parte interesada o la contraparte se denominan pruebas de descargo, ¿no? Que van a ir en contra de lo postulado por el solicitante o los solicitantes, porque incluso pueden ser varios, ¿no? En ese sentido, las pruebas de cargo tendrán que justificar o fundamentar la solicitud, tiene que ir acorde a la solicitud, a la petición, a la demanda o a el requerimiento que le hacemos a la administración pública. Y es la administración pública la que llevará a cabo esa valoración correspondiente. Una valoración que inicia, como les decía, ya en un plano formal, desde la providencia de admisión hasta la clausura del periodo probatorio, la clausura del lapso de tiempo otorgado. Y este trabajo es efectivizado por la administración interna. Toda la faceta de la entidad pública, técnica, administrativa, económica, jurídica,
y otras, dependiendo cada rubro y cada ente estatal, son los responsables de valorar las pruebas de cargo y de descargo. Eso implica que esa administración pública interna elaborará los informes correspondientes con relación a dicha valoración. Esos informes en particular son los que sirven de sustento posterior para la emisión de la resolución administrativa, entendiendo que esa resolución no puede ser bajo ninguna premisa una circunstancia infundada, una circunstancia que no haya sido previamente verificada. Eventualmente, para mayor comprensión y fundamento de la resolución, pueden llevarse a cabo durante el periodo de trámite las audiencias públicas, donde las partes interesadas, obviamente el peticionante y excepcionalmente los terceros involucrados, pueden o van a verificar el desarrollo de audiencias públicas donde expliquen y profundicen los aspectos previstos en sus pruebas de cargo e incluso pretendan desestimar los informes de la propia administración pública. Estas audiencias públicas no son mandatorias, no siempre se llevan a cabo. Pueden propiciarse nuevamente a petición del interesado o por el ejercicio de competencias de la misma administración que requiere su desarrollo para que se pueda explicar, para que se pueda comprender cuál es el alcance de las solicitudes hechas por los peticionantes o incluso los terceros participantes. En ese caso, además, vencido todo este periodo probatorio, se emite una nueva providencia, la providencia de clausura del periodo probatorio. Una vez abierto este, se desarrolla en un lapso de tiempo que puede oscilar entre los 15, 20, 30 o hasta 60 días, dependiendo cada procedimiento específico, acorde a reglamentación particular de cada entidad. En todo caso, cuando nos referimos a la clausura, es la que pone fin a la etapa de procedimiento o de trámite, otorgando ya luego el plazo para resolver a la entidad, entendiendo que la resolución final o la adopción de una decisión va a recaer en la figura de la máxima autoridad ejecutiva, que viene a ser la directa responsable de manera posterior de la materialización de la decisión. Una decisión que en todo caso puede llegar a efectivizarse con relación a el procedimiento administrativo a instancia de parte. Antes de que continuemos, voy a sacarle una captura de pantalla a objeto de podérsela subir también a plataforma UPB. Vamos a borrar todos los otros aspectos para que podamos movilizarnos un poquito en el mapa o en la línea de tiempo. Ok, vencido entonces el periodo probatorio o el periodo que se ha determinado para el trámite del procedimiento, se le otorga un plazo para resolver a la entidad pública, en este caso a la MAE. Ese plazo suele estar ligado ya sea a los 30 días, 60 días y excepcionalmente 90 días, acorde a reglamentación especial. En casos muy extremos y muy particulares, pueden definirse o plazos menores o plazos mayores, fundados obviamente en el tipo de trámite y en lo complejo que pudiera llegar a ser este. En todo caso, ese plazo para resolver, o el plazo que tiene la entidad para definir o decidir sobre la petición, sobre la solicitud, es el que ya le otorga la norma a la MAE para valorar las pruebas de cargo, las pruebas de descargo, los informes, dictámenes y recomendaciones de la administración interna y que se han podido precisar durante el desarrollo de la fase de trámite e inclusive las audiencias públicas, siendo a veces más de una, las que pudieron haberse efectivizado. Vencido el plazo, solo quedan dos posibilidades. O la resolución administrativa, que se emita esta,
o bien el silencio administrativo. Hay dos circunstancias entonces que pueden producirse, como menciono. Cuando se emite la resolución administrativa, la máxima autoridad ejecutiva está ratificando su competencia para resolver, para definir sobre un aspecto ya puntual respecto a a la aplicación de la normativa administrativa, así como también respecto a la incidencia de la misma, ¿no? La decisión como tal por parte de la administración pública. Pero, ¿qué ocurre en algunos casos? La administración pública, muchas veces justificada esta situación por la sobrecarga de trabajo o por la presencia de varias solicitudes efectivizadas, pues lo que hace es dejar de resolver. No resuelve dentro de los plazos previstos para hacerlo. En algunas situaciones extremas, al no haberse emitido la resolución administrativa dentro del plazo, también se ha evidenciado una práctica corrupta e ilegal por parte de las autoridades, de las máximas autoridades e inclusive personal subalterno, de procurar emitir su decisión, en otras palabras, la resolución administrativa, de manera postfechada o una resolución administrativa postfechada. ¿Qué significa esto? O sea, transcurrió todo el plazo. Vamos a suponer, el plazo que teníamos para resolver vencía hoy 5 de agosto del 2020, y no hemos resuelto. Y resulta de que el día lunes que viene, que vendría a ser el lunes 10, emitimos recién la resolución, pero de alguna manera, pues incluimos en ella de que la resolución ha sido emitida el 5 de agosto, o sea, en el último día que teníamos para resolver. En ese sentido, pues la particularidad se da de que estamos engañando a la administración pública y obviamente vulnerando la normativa, porque el plazo para resolver tiene un efecto ya de prescripción liberatoria que viene a condenar precisamente a la administración pública por no haber cumplido dentro de los plazos previstos por ley la resolución de las solicitudes. Y la consecuencia de aquello, por efecto de la prescripción, es de que se produce la pérdida de competencia, o sea, la máxima autoridad ejecutiva ya no tiene competencia para resolver sobre un aspecto. Y es en ese sentido de que si se constata que la decisión ha sido emitida y de forma postfechada, que ha sido emitida después del vencimiento del plazo, pero se ha consignado una fecha anterior para tratar de subsanar un error cometido por la administración, puede derivar en la nulidad de dicha resolución, así como también en los procedimientos de sanción, no solo disciplinarios, sino que en este caso también derivará en un procedimiento administrativo por responsabilidad. En este caso, una responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados, así como también una responsabilidad ejecutiva de parte de la máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Porque es su tuición, es su responsabilidad la emisión de las resoluciones en el plazo previsto. Claro, para ello, tiene que contar con el apoyo de su jefe de gabinete, con su asesor legal principal y otros partícipes de la actuación administrativa. La otra circunstancia es de que transcurre el lapso de tiempo para resolver y no se emita la resolución administrativa. Cuando eso ocurre, cuando estamos ante la circunstancia de que lo que ha fallado es la emisión de la resolución administrativa, entonces la norma prevé la figura del silencio administrativo, ¿no? Que se reconozca esta circunstancia en la cual el silencio cobra vigencia. ¿Y qué significa aquello? La aplicación de la norma por encima de la actuación administrativa, en el entendido de que ese lapso de tiempo que se le otorgó para resolver debe generar certidumbre al administrado, y que en el caso de que no se llegue a emitir una resolución, opere, por lo tanto, una lógica de silencio administrativo cuya consecuencia puede ser de carácter positivo como de carácter negativo. Cuando el silencio administrativo es positivo, involucra más que nada
el reconocimiento de que la petición o la solicitud ha sido admitida. Y si el silencio administrativo, por mandato de la norma, tiene carácter negativo, involucra que la petición formulada por el administrado o el interesado tiene un carácter negativo, que ha sido rechazada. Ahora, aquí hay un problema. Cuando tenemos una resolución administrativa, esta inmediatamente tiene que ser notificada dentro del plazo de 5 días desde que se ha emitido la misma resolución o la resolución en sí. Eso también acarreará nulidades en el caso de que no se haya notificado dentro de los plazos correspondientes. Pero si no hemos emitido ninguna resolución, ¿cómo podemos notificar silencio administrativo? No hay forma. ¿Qué es lo que debe ocurrir entonces en este caso? Nosotros como parte interesada de un procedimiento administrativo derivado de instancia de parte, tenemos que tomar muy en cuenta el vencimiento de este plazo, que se marca precisamente con la fecha fatal en la cual puede llegarse todavía, en última instancia, a la emisión de una resolución. Si no se ha emitido ninguna resolución y nos vamos a la etapa del silencio administrativo, para que éste pueda realmente tener efectos y se supla la notificación que hubiera derivado de una resolución administrativa, yo tengo que formular una nueva petición. Entonces, respecto al silencio administrativo, hay una petición que se presenta solicitando se acredite el vencimiento del plazo. En otras palabras, yo le voy a pedir a la administración pública, a través de un memorial, que me justifique que el plazo ha vencido y en consecuencia se aplique el silencio administrativo. Porque si yo no hago aquello, no estoy supliendo este acto de notificación. Entonces, cuando yo sé que el plazo ha transcurrido y la administración pública no ha emitido su resolución administrativa, pues sencillamente opera el silencio. Pero esta circunstancia del silencio administrativo, que si bien es inmediata en términos procesales, de manera fáctica yo necesito acreditar aquello, razón por la cual con esto busco sobre todo evitar esta circunstancia, que termine emitiéndose una resolución post-fechada. ¿Qué debiera ocurrir? Supongamos, ¿no? Hoy día tenía que vencer el plazo, mañana es feriado. El día viernes es todavía un día activo. Entonces, el viernes a primera hora yo presento mi solicitud, además de que debo constatar la fecha de presentación y en esa solicitud lo primero que hago es acreditar el tiempo transcurrido desde la clausura hasta la fecha de mi petición. ¿Por qué? ¿Y cómo tengo noción de cuándo ha ocurrido la clausura como tal? Como les decía, la clausura del periodo probatorio o la clausura del periodo de trámite que tenemos conforme la normativa se evidencia por intermedio de la providencia de clausura. Esa providencia de clausura, con la fecha exacta en la cual ha sido emitida por parte de la entidad estatal o la entidad pública, es la que me permite contabilizar el lapso de tiempo o el plazo que se tenía para resolver. Si de acuerdo al procedimiento, la administración pública tenía 30 días para responder, para definir si mi petición es positiva o negativa, si es aceptada o es rechazada. Pues entonces, desde ese momento que yo soy notificado con la providencia de clausura o que tengo conocimiento de esta, debo contabilizar los 30 días hábiles administrativos, salvo que la norma determine que sean días corridos de lunes a domingo o días calendario, y contabilizo el tiempo. El momento que el plazo venza y ya no se haya emitido la resolución administrativa o no se haya producido la emisión de esta, pues sencillamente solicito al día siguiente a primera hora
se acredite el vencimiento del plazo y, en consecuencia, la aplicación del silencio administrativo, que de acuerdo a norma podrá tener una consecuencia positiva o una consecuencia negativa. Si es positiva, significa que mi solicitud ha sido admitida y por ende puedo ponerla en práctica. Se puedo llevarla a ejecución. Si es negativa, significa que mi solicitud ha sido rechazada y eso abre la posibilidad a que yo plantee mi recurso de impugnación, los medios de impugnación correspondientes que tengo habilitados para el efecto. Ahora, si yo no hago aquello, corro el riesgo de que la administración pública emita su decisión de manera posterior al plazo y que trate de justificar que sí fue emitida dentro del periodo probatorio correspondiente o dentro, perdón, del plazo para resolver que otorga la normativa. Y ahí entra una dificultad mucho mayor para tratar de constatar quién tenía la razón o si efectivamente estamos ante un caso de manipulación de las fechas o no ha habido ningún tipo de manipulación de las mismas. Ahora, en el caso de la resolución administrativa, ante la circunstancia de que ésta sí sea emitida, que no ha habido la aplicación de silencio administrativo, sino que la resolución ha sido emitida dentro del plazo correspondiente. De la misma forma, esa resolución administrativa puede tener las siguientes consecuencias. Puede derivar en una aprobación de la solicitud planteada o demanda planteada, o puede derivar en un rechazo de la solicitud formulada. En ese sentido, además, la aprobación y el rechazo pueden tener un carácter parcial como también un carácter total. Si toda la solicitud ha sido aceptada o admitida por la administración pública, pues estamos ante un efecto 100% positivo. O bien estamos en el contrario, un rechazo porque resulta que pesaron más las pruebas de descargo o pesaron más los informes en contra por parte de la administración interna que las pruebas de cargo y la propia solicitud. O se llega a un punto relativo de equilibrio que se aprueba en parte mi solicitud y se rechaza también en parte la misma, ¿no? Dependiendo si la solicitud admite aquella circunstancia, ¿no? Que he hecho una petición de varios puntos y que solamente algunos de ellos han sido admitidos y los otros han sido rechazados, ¿no? Que esas son las particularidades de este tipo de resolución que puede ser emitida. Y a partir de la emisión de la resolución, corre el plazo para notificación, que es de 5 días. La administración pública tiene 5 días para notificarme con la decisión administrativa. Y a partir de ese punto se abre el plazo que yo tengo a partir de la notificación para presentar mis mecanismos de impugnación correspondientes. Eso en términos generales respecto a la primera etapa del procedimiento administrativo, un procedimiento administrativo a instancia de parte. Vamos a grabar todo, borramos y vamos a volver a la diapositiva concreta. Bien. Entonces, como ven, las diferentes etapas que se tienen del procedimiento administrativo responden sobre todo a esa identificación de fases que van, reitero, desde el inicio del trámite hasta la providencia de admisión, todo el desarrollo del procedimiento como tal o la fase de tramitación, que va desde la providencia de inicio de trámite hasta la clausura, y cerramos con la etapa para resolver, ¿no? El periodo para resolución por parte de la máxima autoridad ejecutiva. De ahí en lo sucesivo ya viene la ejecución después de la notificación, sea cuando no se haya formulado una impugnación mediante un recurso de revocatoria o también por efecto de una ejecución derivada de manera posterior al recurso de revocatoria que hubiera sido rechazado
o un jerárquico que hubiera resultado negativo, ampliando mucho más la línea del procedimiento, como veremos más adelante. Veamos algunos aspectos ya dentro del proceso como tal, sobre todo en lo concerniente, por ejemplo, a el periodo probatorio y la formulación de la prueba. En todo caso, cuando nos referimos a la prueba, sabemos que ésta tiene que ser relevante para la decisión dentro del procedimiento, ya que el solicitante que no acompaña, por ejemplo, pruebas o evidencias que vayan a sustentar su posición, que vayan a sustentar su postura, pues sencillamente lo más probable es de que la administración pública desestime la misma. El plazo y la forma de producción de pruebas se encuentra determinada en la misma ley del procedimiento administrativo, concretamente el artículo 47, que es el que estamos viendo, pero también puede estar sujeta a reglamentación especial para cada sistema de organización administrativa o para cada entidad dentro de los denominados órganos de la administración pública. Es así que las pruebas pueden tener su particularidad cuando se trata de ASFI, cuando se trata de la ABT, de un ministerio, de una gobernación o de un gobierno municipal. En todo caso, las pruebas necesariamente se van a sujetar a una serie de requisitos de orden general que se encuentran previstos precisamente en el artículo 47 en lo concerniente a los incisos tercero, cuarto y quinto. La autoridad administrativa, mediante la providencia de apertura o la providencia que abre el periodo probatorio, determina primero el procedimiento a seguirse, si va a ser una producción de pruebas en relación a las ya admitidas o las ya presentadas durante la solicitud, o la notificación a terceros, cuando así corresponda, para que estos puedan presentar sus pruebas de descargo, otorgando un periodo probatorio de 15 días, el que puede ampliarse por un plazo máximo adicional y en una sola ocasión de 10 días, ¿no? Entonces llegamos a un tope de 25 días de periodo probatorio, ¿no? El que puede definirse desde el auto que determina que sea abierto, en este caso, el periodo como tal. En ese sentido, además, la autoridad puede rechazar las pruebas que, de acuerdo a su criterio, resulten manifiestamente improcedentes o innecesarias. Improcedentes porque no cumplen con los requisitos mínimos de admisión de una prueba que se encuentran definidos en el Decreto Supremo 27113, atendiendo si se trata de pruebas documentales, pruebas testificales o pruebas periciales. Y aquellas que resulten innecesarias, que se hubieran acompañado a mayor abundancia dentro de una solicitud, pero no sean realmente requeridas para la resolución correspondiente. Todas las pruebas, por ende, que terminen siendo admitidas dentro del desarrollo del procedimiento en la etapa de trámite, van a ser valoradas de acuerdo al principio de la sana crítica que rige no solo para el sector administrativo, sino también para el ámbito judicial. Los gastos de aportación y producción de pruebas, además, siempre corren a cuenta de los interesados. El Estado no va a cubrir los gastos en los que se incurra para la formulación de pruebas. Lo que sí puede ocurrir es de que las partes interesadas soliciten un beneficio de gratuidad, sobre todo en lo que concierne a pruebas periciales que vayan a ser efectivizadas por la misma administración pública, ¿no? Que en ese caso sí puede llegar a efectivizarse. Durante el desarrollo de la etapa de trámite, además, se va a llevar a cabo la labor de la administración interna. Y esa administración interna ratifica sus actuaciones a través de informes o dictámenes, los que se encuentran detallados o determinados en el artículo 48 de la Ley del Procedimiento Administrativo. Con el objeto de emitir una resolución final dentro de un procedimiento, se van a solicitar los informes que inclusive, en algunos de los casos, lleguen a ser obligatorios conforme disposiciones legales en vigencia.
y los que lleguen a juzgarse necesarios por la propia actuación administrativa. Entonces, es la administración interna que en la valoración de las solicitudes, en la valoración de los parámetros que hacen al procedimiento como tal, puedan determinar que una solicitud pase por diferentes unidades o departamentos dentro de la administración pública con el objetivo de que se vaya a juzgar que la pretensión es correcta o resulta inválida. Además, salvo que exista una disposición legal que resulte contraria, los informes siempre son facultativos. Esto es algo que genera bastante crítica con relación a la ley 2341, ya que no obligan a la autoridad administrativa a resolver conforme a ellos. Eso es algo bastante llamativo de nuestro procedimiento administrativo. O sea, se activa la labor de la administración interna, se llevan a cabo las valoraciones respecto a las peticiones, solicitudes y demandas, se emiten informes, pero resulta que en última instancia la máxima autoridad ejecutiva puede resolver incluso en contra de lo que el informe ha recomendado o lo que la administración interna ha planteado como un aspecto a considerar. En ese sentido, resulta absurdo, en opinión de varios autores, y coincido en lo mismo, de que se active la labor del Estado para ningún fin, que en todo caso, pues los informes resultantes no vayan a ser considerados o no sean tomados en cuenta por la administración o por la máxima autoridad y en consecuencia pueda resolver conforme su sana crítica o de manera discrecional, lo que resulta en todo caso absurdo. Mucho más si tomamos en cuenta que en muchas ocasiones la máxima autoridad ejecutiva responde a favores políticos que no tienen nada que ver con el mérito que pudiere llegar a tener o que le falte para ejercitar un cargo en particular. Entonces, este tipo de circunstancias lo que hacen es poner realmente en entredicho un adecuado desarrollo de los procedimientos administrativos por parte de la máxima autoridad y que se fundamente en la propia norma. Si es que el informe fuere emitido por una entidad pública que resulte ser distinta a la que tramita un procedimiento y además hubiere transcurrido un plazo sin que el informe hubiere sido elaborado y entregado, puede seguirse con las actuaciones de parte de la administración que recibe la solicitud inicial y el informe emitido fuera de plazo puede no ser tenido en cuenta a momento de dictarse la resolución. Esto suele acontecer bastante en los procedimientos de la gobernación. Muchas veces las solicitudes hechas ante la gobernación del departamento, por ejemplo, para la constitución de personas colectivas, asociaciones y fundaciones en particular, se requiere informes de otras instancias gubernamentales. Y cuando estos informes no son elaborados y no son presentados, muchas veces la gobernación termina fallando sin la necesidad de ese informe. Y lo que resulta peor, ya directamente asumiendo que el informe será desfavorable o negativo, ¿no? Si después se emite el informe más allá del plazo previsto para la resolución o para la clausura del periodo probatorio, pues ese informe puede ser desestimado, ¿no? Lo que significa en todo caso a veces una situación de indefensión o de vulneración de derechos de las partes interesadas. Llegamos a la fase de terminación. Un procedimiento administrativo termina mediante la resolución dictada o por efecto del silencio administrativo. La resolución administrativa que termina siendo dictada o emitida como resultado de un procedimiento administrativo a instancia de parte o para materializar un procedimiento administrativo de oficio responde sobre todo al reconocimiento de una competencia reconocida por ley a la entidad pública, ¿no? Sin el ejercicio de esa competencia y atribución acorde al mandato normativo, sobre todo constitucional y de manera específica ya la norma administrativa correspondiente, pues la decisión carecería de la legitimidad y la legalidad correspondiente.
También pueden poner fin, sin embargo, al procedimiento administrativo el desistimiento de parte o la extinción del derecho, o en su caso la renuncia al derecho que se funde en la solicitud y la imposibilidad material de continuarlo por causas de fuerza mayor o causas sobrevinientes. En el primer caso, el desistimiento va acorde a la voluntad del administrado. La misma voluntad que le permitía plantear su solicitud le permite desistir de esta, ya no insistir en una resolución. Cuando ese caso ocurre, el desistimiento tiene que ser planteado antes de la emisión de la resolución, ya que si se plantea después de que la resolución se ha emitido, lo que debiera acontecer más bien es una renuncia al derecho que le hubiera sido conferido por medio de la resolución administrativa. Ahora, la extinción del derecho puede darse por múltiples factores. El principal, de que no existía el fundamento para plantear la solicitud o ha sido planteada esta sin tener el derecho que la ampare, el derecho que se justifique y se reconozca por medio de la documentación pertinente. Y en el caso de la imposibilidad material de ejecutar una resolución administrativa y poner en marcha una resolución administrativa, puede deberse a factores de fuerza mayor, los que pueden ocurrir inclusive antes de la emisión de la resolución o incluso de manera posterior a la resolución administrativa. Cuando ocurren antes, se determina como una forma de extinción del procedimiento administrativo sin la emisión de una resolución. Cuando ocurren después, los derechos u obligaciones que hubieran sido determinados en la resolución, pues subsisten durante ese lapso de tiempo que fue posible su cumplimiento. Pero ya con el acaecimiento de la condición resolutoria por una imposibilidad material, una circunstancia de fuerza mayor sobre la cual no tiene control ni la administración ni el administrado, pues termina extinguiendo también el procedimiento administrativo a pesar de existir una resolución administrativa. Veamos ahora el contenido de la resolución administrativa. De acuerdo al artículo 52, los procedimientos administrativos deben necesariamente concluir con la emisión de una resolución que declare o la aceptación o el rechazo total o parcial de la pretensión del administrado, como señalaba anteriormente, conforme lo previsto en el parágrafo tercero del artículo 17 de la Ley del Procedimiento Administrativo, que además se ratifica en el sentido de que ningún servidor público o ninguna entidad en particular puede alegar un vacío normativo o la falta de norma para justificar que no se emita una resolución o que no se tome una decisión en particular. Es por ello que la administración pública no puede dejar de resolver un asunto sometido a su conocimiento. De la misma forma, la aceptación de informes o dictámenes solo sirve de fundamentación a la resolución cuando se incorporen al mismo texto de la resolución. Por eso, la labor de la administración pública interna resulta ser categórica. En el ejemplo que dábamos, o en el caso que estamos trabajando con relación a la resolución del Ministerio de Educación, pues esa fundamentación técnica que debiera provenir del Viceministerio de Educación Regular y las diferentes unidades o departamentos que componen dicho viceministerio, son los que le darán la fuerza argumentativa, la base de sustento a la decisión que hubiere arribado, además del decreto supremo que podría emitirse en estos días, ¿no? Comentan que probablemente el decreto supremo sea emitido hasta el día lunes que viene o durante el fin de semana, ¿no? Resta ver si realmente será tan rápido. La verdad no lo creo mucho, porque al parecer el gobierno todavía está dando tumbos con relación a la decisión que ha sido manifestada el día domingo. Antes de que abordemos las etapas del procedimiento sancionador, sobre todo en las variaciones que puede tener este respecto al procedimiento general, pues constatarles, ¿no?, el hecho de que hasta la fecha no se ha producido ni la emisión de una resolución ministerial
ni mucho menos la resolución o la emisión de un decreto supremo que justifique la clausura del año escolar en nuestro país, ¿no? Por ahora sigue siendo una decisión relativamente aislada, pero que pareciere no es todavía una circunstancia definitiva. Ahora, cuando nos referimos al procedimiento administrativo sancionador, este se circunscribe sobre todo a un procedimiento que se rige por lo previsto en el capítulo de la ley 2341 a partir del artículo 80 y conforme también los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto del título tercero de la misma ley, de la ley del procedimiento administrativo. En todo caso, el procedimiento administrativo sancionador va a ir acorde a cada entidad pública, porque no podemos hablar de un procedimiento único, sino que cada entidad estatal, sea ministerio, gobernación, alcaldía, autoridad de fiscalización y control social, e incluso servicios departamentales, servicios nacionales y otros, tendrán sus propios procedimientos de sanción cuando corresponda y que deben considerar en todo caso las mismas etapas que identificamos en el procedimiento administrativo general. Una etapa de iniciación, una etapa de trámite y una etapa de terminación, además de la ejecución posterior. La iniciación comúnmente en los procesos administrativos sancionadores se constata o se verifica por la denuncia o demanda de parte. Ya no hablamos de una petición, sino más que nada una demanda cuando un interesado, un legítimo interesado, reclama la actuación del Estado para sancionar la inconducta o la actuación inadecuada de parte de la administración, de parte de un administrado, sea una persona particular o inclusive una empresa o asociación o sociedad. Ya la fase de tramitación reviste prácticamente las mismas circunstancias que hemos anotado en el caso del procedimiento administrativo de orden general, con la salvedad de que sí vamos a tener la presentación de pruebas de descargo correspondientes. ¿Cómo se vería entonces la línea de tiempo de un procedimiento sancionador? Su origen, como les decía, puede ser de oficio o a petición de un tercero. Vamos a ingresar además a un periodo más que de calificación, a un periodo de diligencias preliminares en relación a lo que pueda determinar la propia administración pública, entendiendo que en el desarrollo de este proceso puede necesitarse la intervención del Estado o la intervención de la administración pública para precautelar los intereses del solicitante o demandante, ¿no? De denunciante o demandante. Perdón. Esas diligencias preliminares reciben sobre todo la denominación de diligencias cautelares. Si bien el término corresponde mucho a un régimen penal, también suele emplearse en el régimen administrativo porque lo que buscan es precautelar el desarrollo de los derechos y el cumplimiento de los derechos de parte del denunciante. Entonces, estas medidas de cautela o medidas cautelares las determina el Estado, las determina la administración pública conforme la demanda, conforme la denuncia que hubiera sido pues señalada en el memorial que da origen a este procedimiento. También de manera preliminar puede disponerse la suspensión de actuaciones por parte de terceros, que no se efectivicen decisiones específicas de los mismos con relación a los intereses y derechos de las partes legítimamente involucradas o relacionadas con cada actuación administrativa o con la actuación de terceros, ¿no? Que resulte atentatoria a sus derechos o que vayan a efectivizarse en franco incumplimiento de las obligaciones previstas. Además, existen medidas preventivas. Las medidas preventivas, a diferencia de las medidas cautelares o las medidas preliminares o las diligencias preliminares, buscan sobre todo evitar que exista un daño mayor
o una afectación mayor a los derechos e intereses de las partes demandantes o de la parte denunciante, ¿no? Cuando ocurra ese caso. Entonces, la etapa de iniciación del procedimiento va a subsanarse precisamente con esas diligencias preliminares y con esas diligencias preventivas, las que también pueden vincularse a medidas de cautela para que logremos luego el inicio de un procedimiento sancionador. ¿Y cómo sabemos que ya ha dado inicio al mismo? De la misma forma como acontecía en los procedimientos administrativos de alcance general, tendremos noción de aquello por medio de la providencia de admisión o de inicio, ¿no? De un procedimiento sancionador, que debe notificarse además con esta a las partes involucradas, demandante y demandado o denunciado. Ingresamos a partir de este momento a la fase de trámite. En la etapa de tramitación, igual que en el caso del procedimiento administrativo de alcance general, tendremos la presentación y valoración de las pruebas de cargo, las pruebas de descargo y los informes correspondientes. Entonces, en este caso, tenemos las pruebas de cargo, como mencionaba hace un instante. De la misma forma, tenemos a las pruebas de descargo, que vienen a ser presentadas sobre todo por aquel que resulta ser el denunciado o demandado, y los informes o dictámenes de la administración interna, ¿no? De la propia entidad pública, que resolverá si las pruebas de cargo son valederas o más bien las pruebas de descargo son las que se imponen con objeto de verificar si se produce o no se produce una sanción. Este procedimiento suele ser más corto, no tiene una extensión tan larga o extensa como evidenciamos en los procedimientos administrativos de alcance general, ya que vencido el periodo probatorio, que no va a exceder de unos 20 días, pues tendrá, a veces son incluso menos, 10 días, tendrá que emitirse la resolución administrativa que pone fin al proceso. Ahora, igual que en el procedimiento administrativo, aunque menos frecuente por si acaso, involucra la posibilidad de un silencio administrativo. ¿Por qué les digo que comúnmente en los procedimientos de sanción no suele ocurrir un silencio administrativo? Porque la mayor parte de este tipo de procesos culmina con la imposición de multas económicas que de una u otra forma favorecen a la administración como tal, razón por la cual esta muchas veces se decanta en la necesidad de culminar los procesos dentro de los plazos previstos, porque involucra el cobro de multas a favor de dicha entidad. Una vez que el proceso ha culminado, en este caso no por silencio administrativo, sino por la emisión de la correspondiente resolución administrativa sancionadora, se debe notificar con la misma, ¿no? Y la notificación de los interesados se debe producir dentro del lapso de 5 días de emitida la resolución administrativa sancionadora o sancionatoria, abriéndose nuevamente los periodos para procesos de impugnación cuando el sancionado considere que no es correcto que se lo sancione, o bien el denunciante o demandante considera que no es correcto que se desestime la sanción a el tercero. En esos casos, entonces, es que se habilitan los procedimientos de impugnación correspondientes después de la notificación con la resolución administrativa. De darse el caso de un silencio administrativo, tanto demandante como demandado dentro de los procesos de sanción podrán plantear la aplicación de este tipo de procedimiento con las mismas consecuencias, ¿no? Si es un silencio positivo o si es un silencio negativo. Vamos a avanzar.
las diapositivas. Y vamos precisamente a la determinación de los contenidos de las resoluciones administrativas. Recordemos que la resolución administrativa, sin importar su denominación, puede ser resolución administrativa, ejecutiva, puede ser una resolución ministerial también, pues responden sobre todo a la exteriorización de una decisión administrativa, la que se fundamenta en el desarrollo del procedimiento administrativo como tal. No puede existir una resolución administrativa o no puede emitirse una resolución de esta naturaleza sin haber atravesado todas las etapas del procedimiento administrativo, sin importar que estas etapas sean las de orden general, las de orden sancionador o de algún procedimiento especial determinado por ley o determinado por la misma autoridad administrativa. Entonces, la resolución administrativa se constituye básicamente en la forma de materialización o de expresión de la administración respecto a la decisión a la que ha arribado como consecuencia del desarrollo de un proceso administrativo. Con eso culminaríamos esta parte teórica y me gustaría que retomemos el trabajo relacionado al procedimiento administrativo que debió haber llevado a cabo. En este caso, vamos a empezar todavía con la resolución. Vamos a ver qué extensión todavía y qué aspectos deben considerarse para que luego también valoremos cuál debió haber sido el procedimiento o las etapas que se reconocen dentro de la labor que debió haber ejercitado el Ministerio de Educación con relación a la decisión de la clausura del año escolar. ¿Vale? Ok, chicos, los escucho respecto a sus apreciaciones con relación a la resolución ministerial que debió haber sido emitida y de la misma forma, pues enseguida voy a abrir nuevamente el archivo compartido para que retomemos la redacción de la resolución ministerial. ¿Tuvieron oportunidad de y continuar analizando aspectos relacionados a la resolución y los fundamentos que se tienen que manejar respecto a esta? La verdad, doctor, ayer no entendí muy bien cuál era nuestra tarea. No se preocupen, pierdan cuidado. En realidad, hoy día vamos a continuar todavía con la resolución ministerial y la otra tarea de la línea de tiempo tiene relación a lo que les he explicado el día de hoy y el otro archivo que también les he subido a plataforma que les va a servir como una pauta, ¿no? Para identificar el procedimiento de oficio que tendría que haber llevado a cabo el Ministerio de Educación con relación a la decisión de clausurar el año escolar, ¿no? Si podemos nuevamente ingresar entonces a la resolución ministerial que estábamos trabajando el día lunes, por favor. Perfecto, veo que ya están sumando. Y retomemos un poco su elaboración y su consideración, ¿no? Hay algunos aspectos de la parte considerativa que tienen que todavía culminarse. Hay que hacer alusión a las normas y los fundamentos y lleguemos en última instancia a la parte resolutiva, ¿no? Que obviamente el artículo primero será el que dispone la clausura del año escolar y los otros artículos, segundo, tercero, cuarto, quinto, dependiendo los que se justifiquen, son los que nos ayudarán a definir cuál es el procedimiento de ejecución para esta resolución administrativa. ¿Vale? Entonces, nos organizamos, por favor, en ese sentido para ir trabajando los aspectos que requieren ser culminados en la referencia al mandato constitucional que ya se hacía en la parte de antecedentes. Veamos ahora los fundamentos que podrían manifestar en base a contexto
el personal del Ministerio de Educación. Concretamente tendría que ser el Viceministerio de Educación Regular. En ese caso, sobre todo, reviste mayor importancia la aplicación de lo previsto en el Decreto Supremo 29894. Si bien no les voy a solicitar de que elaboremos los informes que podrían emitirse por parte del Viceministerio de Educación Regular y las diferentes unidades que lo componen, sí sería provechoso que hagamos alusión a ellos en un segundo considerando o en un tercer considerando, depende de ustedes, en el cual se manifieste, ¿no? De que analizadas todas las circunstancias de contexto por parte del Viceministerio de Educación Regular, se emite el informe CITE número XX para justificar que se adopte tal decisión, ¿no? De la suspensión y clausura del año escolar por la imposibilidad de llevar a cabo los procesos de educación virtual en el sector rural y en el sector del magisterio público, sobre todo, ¿no?
Sobre todo tenemos que tomar en cuenta, como les digo, los informes que consideran pertinentes y que pudieran efectivizarse por parte del viceministerio. Y eso denota el ejercicio de competencias que están descritos en el Decreto Supremo 29894, así como también las competencias específicas del Ministerio de Educación, que de la misma manera se ratifican en la ley Avelino Cignani y en el mandato constitucional. Y luego hacer alusión a las circunstancias de contexto y los antecedentes, ¿no? El hecho de la pandemia, la suspensión de las actividades, el hecho de que se haya vinculado a un procedimiento de capacitación a los profesores y otros aspectos.
¿Cómo vamos con la revisión de la normativa, chicos, para ir viendo la resolución? Doc, yo estoy leyendo otra vez el decreto supremo sobre las atribuciones que tiene el ministerio Ya, perfecto. y viendo o sea, las atribuciones que tiene en sí el ministerio, el ministro de Educación, no Ajá, encuentro uno en sí que diga que puede ver, digamos, para, o sea, para clausurar las clases, porque en todo dice formular políticas o estrategias, pero en todo momento, o sea, creo que todos los incisos en sí son para promover la educación o incrementar programas según el desarrollo del país o incrementar ciencias o sea, en ese sentido estoy encontrando. ya. No, Obviamente, no te olvides de que dentro de las competencias genéricas que se determina para el Ministerio de Educación, se establece que sea el ministerio, a través de su máxima autoridad ejecutiva, ministro en este caso, ujú, el que pueda definir políticas para el sector educativo. Entonces, sí, en esa definición de políticas que involucran a todo lo que es los programas y demás, está implícito el hecho de el que se determine el inicio de las actividades escolares, como también su suspensión o clausura, ¿no? Entonces, las competencias genéricas que tú identificas en el Decreto Supremo 29894, que se relacionan a este aspecto, se desarrollan mucho más con la ley Avelino Cignani y también la resolución ministerial 01/2020, ¿no? Que es la resolución que da inicio al proceso electivo cada año. Doc, en otra de de los artículos, o sea, que también puede decir, digamos, ¿no? Porque, o sea, que tiene total poder sobre eso, es el mismo artículo 104 en el inciso F, en el que dice que tiene tuición plena en todo lo que es el sistema educativo plurinacional para así velar su calidad y pertinencia. Exacto, Bajo ese, precisamente. podemos hacer. Esa es la competencia específica o la competencia genérica que te permite justificar que el ministro de Educación, en representación del Ministerio de Educación, pueda tomar decisiones respecto a la calidad de la enseñanza o calidad educativa, ¿no? Que se habría visto comprometida por efecto de la pandemia. Y ahí podemos citar eventualmente el informe que emite el Viceministerio de Educación Regular en ese sentido, ¿no? De que gracias a la pandemia por el coronavirus se han suspendido las actividades presenciales, que a pesar de los intentos de capacitación hay problemas estructurales en lo que es educación pública, sobre todo, que no se han podido resolver y que llevan a la determinación de la clausura, ¿no? Ya. De la misma forma, se puede complementar también con la Avelino Cignani, como te decía, es Ignacio el que estaba haciendo la revisión del Avelino Cignani, y de la misma manera también el mandato constitucional. Bueno, el Avelino Sillani solo encontré lo que puse, nomás no he Exacto, encontrado. no hay más, No. no hay nada más. El máximo podríamos ampliar un poco en lo concerniente a la resolución ministerial 01. Se las voy a facilitar, les voy a pasar enseguida la resolución, que es la que da inicio al calendario escolar y a todo el año lectivo con relación a la educación regular para, para esta gestión, ¿no? Para el 2020. A través del chat de Zoom les estoy pasando el enlace para la resolución ministerial y también se las voy a pasar enseguida a través del mismo Zoom y luego la subo también a plataforma UPB. ¿Vale? Carla.
Ya les he mandado también el archivo. Está la resolución, la resolución ministerial 001 quebrado 2020, en la cual se establecen los parámetros, ¿no? De cómo todas las reglas aplicables para el año lectivo o para el calendario escolar de esta gestión, de este año, y que obviamente se tienen en consideración, ¿no? Con relación a la determinación. No se olviden también que en la parte considerativa es importante que hagan alusión a las circunstancias de contexto, a los aspectos que debieran tomar en cuenta con relación a los antecedentes que han motivado también a esta decisión. Doc, Adelante, José, dime. en esta resolución que mandó el artículo 17 habla del cumplimiento del calendario escolar, Exacto. que dice, que habla que la Dirección Departamental de Educación, los padres de familia, juntas y más son corresponsables del cumplimiento de los 200 días hábiles de desarrollo curricular. Exacto. Por eso es de que la decisión, cuando se exprese mediante una resolución ministerial o mediante un decreto supremo, tiene que involucrar la modificación de la resolución ministerial o que se deje sin efecto ese artículo de la resolución ministerial 001 quebrado 2020. Porque en el caso de que no se hiciera así o se dejara abierto en el sentido de que se deja sin efecto todas las disposiciones legales en vigencia, que sean contrarias a la resolución emitida, deja todavía una suerte de incertidumbre y la posibilidad de que haya reclamos posteriores. Entonces, lo más provechoso, como les decía ya luego en la parte resolutiva, en el artículo primero involucraría la decisión como tal, se clausura el año lectivo 2020. En el artículo segundo se deja sin efecto tal artículo de la resolución ministerial 001 y en el artículo tercero el procedimiento de ejecución de la resolución, ¿no? ¿Qué va a acontecer con las unidades educativas públicas? Porque se ha mencionado de que éstas continuarían, por ejemplo, trabajando en los aspectos de capacitación y fortalecimiento de habilidades docentes. Además de tener que cerrar con otro artículo en el cual se manifieste, por ejemplo, a partir de qué momento entra en vigencia la resolución, que en este caso sería del 31 de julio de 2020. En todo caso será una aplicación incluso retroactiva, eso genera también algo de contradicción, ya que sabemos que la normativa no puede ser retroactiva, salvo para los casos permitidos por la Constitución. Por eso En la parte resolutiva, ¿verdad, doctor? Porque en la considerativa ya... Sí, sí, eso ya en la parte resolutiva directamente, ¿no? Y en el tema de los plazos, como les decía, y por eso también el día de ayer les mencionaba aquello, ¿no? De que el Estado lamentablemente está obrando al revés, está primero emitiendo una decisión y recién luego está pues formulando el justificativo, el fundamento, así como también la norma que ratifique tal decisión. Cuestión que le va a complicar bastante porque el plazo que había anunciado el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, ya no va a poder ser efectivo en la resolución. Yo no puedo emitir en una resolución ministerial
que la decisión que estoy tomando, por ejemplo, hoy 5 de agosto, y lo más probable, como les digo, que se emita recién la siguiente semana, sea retroactiva, o sea, que se comience a efectivizar desde el 31 de julio, porque estaría yendo en contra del mandato constitucional. Ninguna norma puede tener un efecto retroactivo a menos que se trate de régimen penal y beneficie obviamente al imputado o eventualmente pues en ámbitos que involucren beneficio. Y aquí no hay un beneficio, más bien hay un perjuicio para los interesados. Y Doc, justamente viendo ahora las atribuciones del Viceministerio de Educación Regular, Ujú. con varios de esos artículos podemos hablar de por qué también, o sea, no solo se está clausurando las clases en los fiscales, sino tanto en fiscales particulares como de convenio, ¿verdad? Ya, pues sí, porque la clausura que se ha definido es general, es tanto para sector privado, sector público y también los colegios o unidades educativas de convenio que son administradas conjuntamente con la iglesia. Doc, ¿y qué pasa con los colegios? O sea, saliendo un poco del tema, con los colegios particulares que en sí, por más de que han dicho que se han clausurado las clases, siguen pasando clases. Puede deberse ya a una suerte de acuerdo voluntario, ¿no? Eh, que esto ya no está sujeto a ningún tipo de obligación, porque de mantenerse la postura por parte del Ministerio de Educación y del gobierno central, que todo indica que parece que va a ir todavía un poco por esa línea, eh, se va a permitir, por lo menos lo que se escuchaba a Cárdenas el otro día, aunque no ha sido muy claro y muy coherente con lo que decía, que en una suerte de acuerdo particular, voluntario y privado entre unidades educativas y padres o eventualmente entre entre profesores y directamente padres de familia, pues se va a admitir esto, ¿no? No va a tener ningún tipo de consecuencia, no es que vayan en contra de la resolución o la decisión que emite el Estado o el gobierno. En todo caso, es muy parecido a lo que acontece con las clases particulares, ¿no? Las clases de reforzamiento o las clases particulares que se dan en diferentes materias, ¿no? Que eso es un acuerdo entre partes directamente y que se circunscribe a una serie de posturas, ¿no? Con relación a la vinculación con profesores. Pero sería algo más voluntario, ¿no? Pero ¿qué pasa Claro. con esos? O sea, se podría demandar, digamos, o quejarse o algo, porque en algunos colegios, si no estoy mal en el cole de mi hermano igual, o sea, les dijeron que es voluntario, pero al que no entre al año que no se inscriba, o sea, que ya no van a entrar al colegio, no los van a aceptar. Es que ese es el problema de que no se tenga una resolución clara por parte del Estado, ¿no? Del gobierno. Porque si contaríamos con una resolución en la cual se determinen todos los factores correspondientes, pues ahí sí saldríamos de dudas, ahí sí veríamos todo lo que denota la salvedad del cumplimiento de la ley, ¿no? O del cumplimiento en este caso, de la resolución ministerial. Mientras no tengamos aquello, mientras no tengas la resolución, mientras no exista un decreto supremo o alguna otra circunstancia análoga, pues se van a generar esas y muchas otras interrogantes, propiciando mayor incertidumbre, ¿no? Respecto al caso. Porque hasta ahora lo que hemos tenido es simplemente
informaciones aisladas, incluso hasta especulativas, de los propios funcionarios de gobierno, ¿no? Que en algunos casos incluso han llegado a ser hasta contradictorias, ¿no? Yerko Núñez decía el domingo que nadie se aplaza, todos pasan de grado, y sale el día de ayer, o antes de ayer, mejor dicho, el viceministro de Educación Regular a señalar que si el padre de familia considera prudente al año, puede volver a inscribir a su hijo o su hija en el mismo curso, en el curso que le correspondía a esta gestión. Entonces, ¿en qué queda la supuesta decisión arribada por el Estado, ¿no? Es opcional, es voluntaria, cada uno define, porque se supone que la promoción a un curso superior se deriva de la emisión de una libreta en la cual se justifican los diferentes factores. Aquí no está claro de cómo va a ocurrir, o sea, se va a repetir nota de trimestre, se va a generar un promedio, porque incluso varias unidades educativas privadas que querían, por ejemplo, evaluar entre los periodos de marzo, abril, mayo, junio e inclusive julio, no lo han podido hacer porque la Dirección Distrital de la Educación y el propio ministerio se los han prohibido. Les han dicho de que no hay evaluaciones durante ese periodo hasta que salga una reglamentación. Entonces, eso sí ya complica bastante porque no tienes notas, o sea, no hay notas de trimestres. ¿Y con qué vas a llenar libretas? O sea, en la libreta va a decir promovido por decreto. Todavía hay muchos factores que se tienen que tomar en cuenta con relación a esta decisión que parece sencilla, obviamente es bastante complicada, pero no se han considerado muchos aspectos que debieron haberse considerado. O sea, yo creo que lo han hecho a la rápida para justamente evitarse problemas, pero lo han empeorado, ¿no? Porque ahora es más complicado. Claro. No, ahora se han ganado otros frentes de conflicto y de problema y de gratis, ¿no? Que bien pudieron haber de alguna forma administrado o gestionado mejor. Muy bien, chicos, con el objetivo de que podamos luego ir culminando esa resolución ministerial, les dejo algunas pequeñas pautas más. Es importante, como les digo, en una resolución ministerial o administrativa, siempre manifestar en la parte considerativa todos los argumentos de contexto, de antecedentes, de valoración, que son los informes a los que hacía alusión hace un instante, en los que tendrían que haberse emitido por parte de las diferentes dependencias, como acaba de mencionar también Daniela, con relación a las competencias del viceministerio. Y que esto, además de la normativa que pudiera servir de sustento, dé lugar a la parte resolutiva, ¿no? Si podemos ir trabajando en el transcurso del día de hoy y mañana en el tiempo que dispongan, que si bien sé que es feriado, pueden disponer de un pequeño espacio de tiempo
para poder complementar y el día viernes vemos la resolución como tal, ¿no? Cómo ya terminaría, mejor dicho, esta de perfilarse. El viernes haremos una revisión de un primer borrador para ver qué aspectos de esa resolución resultan adecuados o cuáles todavía podrían corregirse, porque ya después vamos a hacer el otro ejercicio, ¿no? Teniendo la publicación de esa resolución, qué medios de impugnación o qué vías de impugnación y qué argumentos se podrían manejar por parte de los padres de familia e inclusive las unidades educativas, sobre todo las unidades educativas de carácter privado y de convenio. ¿Vale? Con eso entonces culminaríamos la sesión programada para el día de hoy y les deseo un buen feriado. Sé que de todas formas igual nos vamos a quedar todos en casa y esperemos pues que las actividades se vayan a normalizar el día viernes. Bueno, en todo caso dentro de la nueva normalidad que tenemos, además de adelantarles, ¿no? La invitación para el conversatorio que tendremos el día viernes a las 6 de la tarde, 6:15, junto con la doctora Alejandra Prado, con relación a los criterios que denotan esta decisión, ¿no? Que como ven tiene ramificaciones y consideraciones bastante amplias. Gracias a todos y nos reencontramos el día viernes. Hasta el viernes, doctor. El viernes, Doc, se cuida. Gracias igualmente. Viernes, Doc. Hasta el Gracias. viernes, Doc. El viernes, doctor, gracias. No tienes por qué. Hasta el viernes, chicos. Descansen.